proceder con su charla. La profesora Marcela Munizaga es ingeniera civil de la Universidad de Chile y doctora en Ciencias de la Ingeniería, mención Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella es profesora titular de nuestra universidad y académica del Departamento de Ingeniería Civil. Desde el año 2012 ejerció el cargo de subdirectora en el Departamento de Ingeniería Civil y además ha sido consejera de la facultad. Es investigadora titular del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería y también es investigadora adjunta del Centro de Clima y Resiliencia CR2. Sus áreas de investigación son la modelación del comportamiento de usuarios de transporte y el uso de datos masivos de transporte público. Y actualmente es directora académica y de investigación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Bueno, dicho todo eso, es un gusto y es un gran placer, un agrado tener en esta oportunidad a la profesora Marcela Munizaga conversando sobre este tema tan interesante, tan desafiante justamente, que es la movilidad en la ciudad en el contexto actual. Así que, Marcela, por favor, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias Alejandra y Gabriel por la invitación y por la presentación. Muchas gracias a todos los participantes que han sacrificado su tarde, ¿no es cierto?, por venir a escuchar y hablar sobre la movilidad en la ciudad. Veo por ahí algunos nombres conocidos. Los saludo a todos. Les voy a compartir la pantalla para mostrarles una presentación que preparé. Ok. Bueno, esta me la voy a saltar porque ya me presentaron con muchos detalles. Muchas gracias. Voy a partir mi presentación hablando del compromiso que hemos asumido muchos países, ¿no es cierto?, muchas naciones, y entre ellos la nuestra, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y en particular hay un objetivo que es el objetivo 11, que dice que estamos comprometidos de aquí al 2030 a asegurar una lista de cosas, ¿no es cierto? Eso incluye acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales, acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos, mejorar la seguridad vial, ampliar el transporte público, prestar especial atención a las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad, como las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para planificar y gestionar de manera participativa, integrada y sostenible los asentamientos urbanos humanos en todos los países, reducir el impacto vial negativo de las ciudades, incluso prestando atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. Y por si esto fuera poco, también en el ámbito de la respuesta a la pandemia de COVID-19, se ha dicho que las ciudades están en la primera línea de la lucha contra la pandemia y sus efectos duraderos, que alrededor del mundo está amenazando a las ciudades y comunidades, poniendo en peligro no solo la salud pública, sino que también la economía y el tejido social. Así que efectivamente, como decía Gabriel, los desafíos no son menores en este ámbito. De una conferencia en que estuve la semana pasada, de la semana de la innovación en la facultad, me gustó mucho esta imagen que puso uno de los panelistas, así que la busqué. Es de un ilustrador que se llama Cal, que nos muestra acá que efectivamente la pandemia de COVID es un desafío, ¿no es cierto?, importante que estamos enfrentando con muchas dificultades hoy día, pero tenemos sobre nosotros un desafío mucho más grande, que son los efectos del cambio climático y cómo hacer que de nuestro planeta sostenible, cómo hacer para que tener planeta para un tiempo largo, ¿no es cierto? Así que, claro, estamos en la ronda preliminar, enfrentando el tema del COVID, pero no podemos olvidarnos del cambio climático, que es
tarea mucho más importante que está, o sea, mucho más grande y de más largo aliento que nos lleva acompañando ya hace rato. Bueno, por otro lado, también tenemos el desafío que nuestra sociedad dijo de una manera muy clara que no está dispuesta a aceptar la manera en que nos hemos desarrollado hasta ahora, ¿no es cierto? Ocurrió este estallido social el año pasado, a fines del año pasado. Si ustedes recuerdan, todo partió con un alza a la tarifa del transporte público, ¿no es cierto? El alza de 30 pesos. También muchas de las manifestaciones y de, las acciones que se tomaron se usó de manera muy simbólica y se sigue usando el transporte público. Hasta el día de hoy, los días que hay manifestaciones, se queman buses, se quemaron estaciones de metro. De alguna manera el transporte era visto como uno de los elementos de los problemas que tiene la sociedad y esta gran desigualdad, ¿no es cierto?, que no es aceptable para la sociedad. Nuestra sociedad nos está diciendo que quiere un modelo de desarrollo distinto, que quiere una sociedad distinta. Bueno, aterrizando ya en el ámbito de transporte, a mí me gusta poner como contexto esta lámina que viene de la última encuesta Origen-Destino, que se realizó el año 2012 en Santiago, y que muestra los propósitos de viaje, y eso se traduce en por qué necesitan viajar las personas, para qué necesitamos movilizarnos, para qué necesitamos viajar. Y claro, si uno los mira como propósito individual, el propósito más importante es trabajo, ¿no es cierto?, con un 29,4%. Después tenemos estudios con un 17,7%, y después tenemos muchos otros propósitos. Ahora, la suma de todos esos otros propósitos es más de la mitad de la torta, o sea, más del 50% de los viajes que realizan las personas son viajes con propósito otros. Eso implica comprar, ir a buscar o dejar a alguien, realizar un trámite, ir a visitar a alguien, viajes de salud, recreación y muchas otras cosas distintas que las personas necesitan realizar todos los días. Entonces, cuando hablamos de una ciudad que permita tener acceso a las actividades, estamos hablando de una ciudad y un sistema de transporte que dé acceso a todas estas cosas. No podemos enfocarnos solamente al viaje al trabajo en punta mañana, ¿no es cierto?, sino que tenemos que pensar que las personas necesitan hacer muchas cosas distintas, en particular si pensamos en las mujeres, en los niños, en las personas de la tercera edad, hay que pensar en todos estos propósitos de viaje que ellos necesitan satisfacer, porque detrás hay actividades que estas personas necesitan realizar. Ahora, si miramos cómo es nuestra ciudad, esta imagen está sacada también de datos de la encuesta Origen-Destino del año 2012, y vemos que nuestra ciudad es segregada, no todas las zonas de la ciudad son iguales. Esta es una zonificación que se usa para distintos estudios, que es describir Santiago en 6 grandes zonas, donde está la zona oriente, que es la zona que está formada por las comunas de Providencia, Ñuñoa, La Reina, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea. Es de todas las zonas de la ciudad la que tiene mayor ingreso, mayor tasa de motorización, menor porcentaje de uso de transporte público. Después tenemos la zona de Santiago, la zona centro, perdón, que está compuesta exclusivamente por la comuna de Santiago, que tiene un ingreso casi la mitad en esta observación, digamos, del año 2012, que la de la zona oriente, un mucho mayor porcentaje de uso de transporte público y una mucho menor tasa de motorización. Y después tenemos otras comunas como las otras zonas como la zona norte, poniente, sur y suroriente, que en general tienen menores ingresos que la zona oriente y que la zona centro, mayor porcentaje de uso de transporte público, y hay algunas diferencias, hay algunas de estas zonas que tienen mayor cantidad de habitantes por hogar, pero están en el orden de 3,3, 3,4 habitantes por hogar, es un poquito menor en la zona oriente y aún menor en la zona centro. Así que no todas las zonas de la ciudad son iguales, ¿no es cierto? Las personas también son diferentes y necesitan realizar muchas actividades diferentes. Bueno, dado que el problema de resolver el problema de transporte en la ciudad es un problema tan complejo,
nosotros quisimos desarrollar una herramienta que pudiese ayudar a tomar mejores decisiones para poder hacer una mejor gestión y planificación de este sistema de transporte. Y desarrollamos una herramienta que se llama ADATRAC, Análisis de Datos de Transporte Público. Aquí aparecen algunos de los autores, aquí trabajamos por muchos años con Mauricio Zúñiga, que es ingeniero civil en computación, Felipe Hernández, también ingeniero en computación, pero también trabajaron muchas otras personas en este proyecto, que tuvo financiamiento de FONDEF en 2 ocasiones, también tuvo financiamiento de FONDECID, del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, de la Subsecretaría de Transporte. Gracias a eso pudimos desarrollar una serie de herramientas. Los datos que nosotros tenemos disponibles provienen de la tecnología actualmente habilitada en los sistemas de transporte, de los GPS de los buses. Los más de 6.000 buses que hay en el sistema emiten una señal de posición cada 30 segundos. Eso genera entre 80 y 100 millones de registros a la semana, el GPS de los buses. Esa información nosotros la recibimos online, estamos conectados continuamente al flujo de información de GPS de los buses. Y también recibimos información de las transacciones VIP, las transacciones de pago, que realizan las personas, que generan entre 35 y 40 millones de registros a la semana en un periodo de operación normal. Esa información no la recibimos en línea porque no está disponible en línea. La información se descarga una vez que el bus llega al terminal, y la recibimos aproximadamente con una semana de rezago, pero sí tenemos toda la información continua de todos los días del año en los cuales hay información disponible. Y por supuesto hay información adicional, ¿no es cierto?, sobre los trazados de los servicios, la asignación de buses a servicio, que la hace el Directorio de Transporte Público Metropolitano porque está asociado al pago, la posición de los paraderos, la posición de las estaciones de metro, la posición de las zonas pagas. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Nosotros, para poder obtener información valiosa de estos datos, hemos tenido que desarrollar algunas metodologías que permiten hacer estimaciones. Y una estimación básica que tuvimos que hacer es identificar el paradero de bajada de las personas, porque es muy importante para poder observar la modalidad, saber no solo dónde se suben los pasajeros al bus, ¿no es cierto?, sino que también dónde se bajan, y más importante aún, dónde realizan actividades. Para esto desarrollamos una primera metodología que lo que hace es identificar el paradero de bajada, así, observando la secuencia de transacciones de un usuario a lo largo del día. Por ejemplo, acá hay un usuario que toma un bus en la mañana y después hace una validación en una estación de metro. Nosotros propusimos en un artículo que está publicado con Carolina Palma, un artículo entre paréntesis que tuvo por mucho tiempo un escudito que le ponen en el sistema de citas de un highly cited paper, fue una contribución importante, el poder identificar o hacer una estimación del paradero de bajada de este usuario. ¿Por qué esto era importante? ¿Por qué tuvimos que desarrollar una metodología? Porque lo que había disponible hasta ese momento era que se ocupaba simplemente el paradero más cercano a la posición de la siguiente transacción como la estimación del paradero de bajada. Y si ustedes miran en este caso particular que yo ilustré acá, el paradero más cercano a la posición de la siguiente transacción, acá está la estación de metro, y este es el paradero más cercano a la posición de la siguiente transacción. Pero acá tengo este paradero a una cierta distancia y tengo este otro que está solo un poquito más lejos. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que el usuario va a darse toda esta vuelta para quedar, no sé, 1 metro más cerca de la posición de la siguiente transacción? La verdad es que no, ¿no es cierto? Lo más probable es que el usuario se baje acá para hacer este intercambio a la estación de metro. Y para identificar este paradero más conveniente para acceder a la posición de la siguiente transacción, nosotros usamos una función que es minimizar el tiempo generalizado de viaje, que está dado por el tiempo, el instante en que el pasajero o el bus llega a la parada I, más una estimación del tiempo de caminata desde ese punto hasta la posición de la siguiente transacción, que está dado por la distancia entre ese punto y la posición de la siguiente transacción, dividido por una velocidad de caminata promedio, y eso además lo ponderamos por un
ponderador que se obtiene de los modelos de demanda, que nos indica que es un poquito más costoso o genera mayor desutilidad para los usuarios el tiempo de caminata que el tiempo de viaje. Y esta búsqueda la hacemos dentro de un radio de 1 kilómetro de la posición de la siguiente transacción. Y así lo hacemos para todas las transacciones a lo largo del día, solo que para la última transacción del día, en vez de mirar la siguiente transacción, porque no hay en ese día, miramos la primera transacción del día. Entonces, si un usuario ha hecho todos sus viajes a lo largo del día usando el sistema de transporte público y haciendo validaciones, nosotros somos capaces de identificar esta secuencia de segmentos de viaje. Ahora, una segunda etapa importante es distinguir lo que yo les decía, aquellos lugares donde las personas van a realizar actividades, porque el punto donde yo transbordo es una consecuencia de lo que me ofrece el sistema de transporte, pero lo realmente importante es dónde van las personas a realizar esas múltiples actividades que necesitan realizar a lo largo del día. Para eso también desarrollamos una metodología que también está publicada en un artículo. También acá había algo en la literatura, pero la regla que se usaba era muy simple, era la regla de la media hora. Si el intervalo de tiempo entre la bajada estimada y la siguiente transacción es más de media hora, se asumía que era una actividad, y si es menos de media hora, se asumía que era un transbordo. Pero la verdad es que esa regla es demasiado simple, porque nosotros en un sistema complejo como el que tenemos en Santiago, de hecho podemos tener actividades cortas de 5 minutos, no sé, voy a buscar algo y ya está lista mi actividad, y también podemos tener esperas largas. También en algunos sectores de la ciudad se pueden observar esperas de más de 30 minutos. Entonces, propusimos una metodología que considera cosas un poquito más complejas. Una gran ventaja que tenemos es que tenemos toda la información. Entonces, claro, uno puede tener esperas de más de media hora, pero nosotros sabemos dónde están esas esperas de más de media hora. Eso no es en todas las partes de la ciudad, ¿no es cierto? Porque hay algunos sectores donde la frecuencia de pasada de buses es mucho mayor, y de hecho los podemos observar, si pasó o no un bus en ese periodo de media hora. Así que ahí propusimos también una metodología que no solo considera el tiempo, ¿no es cierto?, pero también considera la secuencia de transacciones, la frecuencia de los servicios de transporte, y también considera la relación entre la distancia en ruta y la distancia euclidiana. Y ahí fuimos incluso un poco más aventurados y propusimos una estimación de propósito de viaje para las actividades. Consideramos que las actividades largas, cuando la tarjeta es una tarjeta regular, corresponden a actividad trabajo. Las actividades largas, cuando la tarjeta es de estudiante, corresponden a actividad estudio. Supusimos que después de la última transacción del día todas las personas están en su casa, así que la última actividad del día es estar en la casa, y las actividades cortas las llamamos otros. Están en esa categoría, ¿no es cierto?, que yo les mostré, que ocupa más del 50% de las actividades, de las muchas otras cosas distintas que hacen las personas a lo largo del día. Bueno, utilizando esos dos procedimientos básicos, nosotros somos capaces de construir una serie de indicadores, variables, información en definitiva, que está disponible para ser utilizada. Esto está empaquetado en un software que se llama Adatrap, que fue registrada su propiedad intelectual y fue transferido a la Subsecretaría de Transporte. Está hoy día implementado en el Directorio de Transporte Público Metropolitano, lo tiene el Ministerio de Transporte, y también está habilitado para que los operadores tengan acceso a observar esta información. Acá ya les voy a mostrar algunos ejemplos del tipo de información que se puede sacar de Adatrap. Acá están las semanas en las cuales los datos están disponibles, se puede ver en verdecito las que están, en blanco las que no están por algún motivo. También se identifica algunas semanas representativas, que son las que usa el Directorio de Transporte Público Metropolitano para sus análisis. Podemos obtener de acá indicadores globales. Acá, por ejemplo, hay un día en que hubo 4 millones de viajes, el promedio del tiempo de viaje fue de 28 minutos, el mayor tiempo de viaje observado en ese día fue de 240 minutos, los viajes en promedio tenían 1,31 etapas, pero se observó un viaje de 5 etapas, el de mayor
cantidad de viajes. La distancia euclidiana en promedio fue de 7,6 kilómetros y la distancia en ruta de 9,3 kilómetros. Este tipo de indicadores globales les sirven a las autoridades de transporte para ir haciendo monitoreo del sistema, y a nosotros nos sirven para saber si los datos están bien procesados, porque en ocasiones que algo falla, estos indicadores se ven afectados. Caso contrario, son bastante estables. Acá hay un ejemplo de un histograma de tiempo de viaje, de esos 4 millones de viajes que se observaron en ese día. Se puede ver que hay más de 1.200.000 viajes que fueron viajes cortos, entre 0 y 15 minutos. También hay un número muy parecido, un poquito mayor, 1.300.000 viajes de entre 15 y 30 minutos. Después tenemos acá un número algo menor, cerca de 800.000 viajes entre 30 y 45 minutos, y después siguen habiendo, y acá se puede ver que esta es una distribución que tiene una cola, ¿no es cierto? Hay una acumulación en los viajes de menos de 30 minutos, pero hay una cola acá de la distribución, y acá tenemos efectivamente, de aquí hacia la derecha, son viajes ya de más de 2 horas. Esos son viajes muy, muy largos. Bueno, si nosotros queremos estudiar dónde están esos viajes, cuáles son las zonas de la ciudad que tienen problemas, la verdad es que podemos hacerlo con este tipo de herramientas. Por ejemplo, acá esta visualización permite mirar cuáles son los tiempos de viaje hacia una zona específica. En este caso nosotros fijamos como zona de destino una zona acá en el centro de la ciudad. Son 4 zonas de la zonificación 777 que están ubicadas ahí en el centro, muy en el centro de Santiago, por donde está la Universidad de Chile. Y vemos que, bueno, todas las zonas que están acá en azul son zonas en que los viajes que los usuarios realizaron en el minutos, entre 0 y 30 minutos. Las zonas en verde entre 30 y 45 minutos, y así en amarillo 45 y 60 minutos. Lo que es interesante de ver acá es que uno esperaría, si es que todo funciona perfecto, ¿no es cierto?, que estos fuesen como anillos, que hubiese un anillo azul, un anillo verde, un anillo amarillo. Sin embargo, no es así. Ustedes pueden ver que hay zonas rojas rodeadas de verde y azul, zonas amarillas acá rodeadas de verde y azul, es decir, hay sectores de la ciudad que están particularmente mal servidos por el sistema de transporte público, y otros al revés, donde la cosa funciona bien. Entonces, este tipo de herramientas permite observar eso, y bueno, después por supuesto hay que ir a terreno y ver qué pasa, por qué esa zona de la ciudad, ¿no es cierto?, presenta problemas, y qué se puede hacer para mejorarlo. También se puede estudiar con mucho nivel de detalle la estructura de origen y destino de los viajes. La matriz origen-destino es una herramienta esencial para la planificación de transporte, y acá, como esta información es tan densa y tan rica, uno puede mirar esta estructura origen-destino para los viajes de distinto tipo, haciendo segmentaciones por periodo, si es que uno quiere mirar solamente los viajes en metro o solamente los viajes en bus. Se puede mirar con mucho detalle la matriz. Bueno, yo les mostré inicialmente algunas estadísticas globales por periodo, pero la verdad es que hay muchas que se pueden sacar, que se pueden seleccionar acá en ADATRAP. Puedo mirar el número de transacciones en bus, número de transacciones en zona paga, velocidad promedio de los viajes en punta tarde, tiempo promedio de viajes. Hay una lista de variables que se puede seleccionar para mirar. Ahora, ustedes se estarán preguntando ¿para qué se han usado estos datos? La verdad es que se han usado ya para muchas cosas, entre ellas para diseño de servicio. En el Directorio de Transporte Público Metropolitano usan esto todos los días, lo están usando desde hace tiempo. Aquí hay un ejemplo que a mí me gusta, que un recorrido que tenía transbordos masivos. Entonces, al observar ese comportamiento que todos los pasajeros realizaban todos los días el mismo transbordo, entonces se decidió hacer una fusión de servicios. Se usa también esta herramienta para evaluación del sistema, lo que yo les decía, hacer un monitoreo de qué es lo que está pasando, para decisiones de infraestructura que están asociadas a lo que yo les comentaba, de observar zonas de la ciudad que tienen problemas. También la herramienta genera
mediciones muy detalladas de velocidades de buses, que donde hay un problema, ¿no es cierto?, es necesario tomar decisiones de infraestructura, como por ejemplo construir un corredor segregado, para realizar intervenciones operacionales. Se han observado algunos casos, un proyecto específico en el Directorio de Transporte Público Metropolitano para mirar los cuellos de botella, puntos en los cuales un eje pasaba de una velocidad buena a una velocidad mala. Entonces eso significa que en ese tramo pasó algo que hizo que la velocidad se deteriorara. Entonces ahí alguien va a terreno y analiza por qué está pasando eso y cómo se puede resolver. Y bueno, lo que a nosotros en la universidad más nos motiva, otro gran uso de estos datos, es para modelación. Nosotros acá tenemos una fuente riquísima de observación de lo que está pasando en la ciudad, de las decisiones que toman las personas, de cómo una medida, los impactos que tiene. Así que hemos desarrollado varios modelos, entre ellos, por ejemplo, modelos de fugas de clientes, que son modelos que permiten predecir a aquellos usuarios que van a abandonar el sistema de transporte público. Modelo de velocidad de buses por tipo de infraestructura, cuál es el efecto en la velocidad de los buses de las pistas solo bus, corredor segregado, etc. Modelo de apelotonamiento de buses, ¿dónde es que se genera este fenómeno del apelotonamiento que es tan dañino, ¿no es cierto?, que cuando deteriora tanto la calidad de servicio, cuando yo tengo una frecuencia de 6 buses a la hora y resulta que en vez de pasar un bus cada 10 minutos, pasan los 6 buses juntos cada 1 hora. Eso deteriora mucho la calidad de servicio, ¿no es cierto?, y con un costo que es, de operación que es el mismo. Eso desarrollamos un modelo para predecirlo y poder tomar medidas para prevenirlo. Hicimos también un modelo de exposición a contaminantes atmosféricos que permitía evaluar los niveles de contaminación a los que están expuestos los usuarios del sistema de transporte público, cruzando nuestro modelo que permite saber en qué parte de la ciudad están las personas a distintas horas del día, con un modelo de concentración de contaminantes. También desarrollamos modelos de uso de tiempo, observando el uso de tiempo a qué están dedicando su tiempo las personas, usando esa desagregación en 3 tipos de actividad que yo les mostré. Y el último en el que estamos trabajando y que les voy a mostrar ahora algunos detalles es el modelo de impacto de la cuarentena en la movilidad. Bueno, todas estas cosas que les mencioné antes las desarrollamos con distintos coautores, todas ellas o casi todas están publicadas en artículos. Esta que les voy a contar ahora es un trabajo que hemos estado desarrollando en colaboración con Benjamin Gramsch, Angelo Guevara, Daniel Schwartz y Alejandro Tirachini. Y lo que hicimos fue observar los cambios en el uso del transporte público durante las distintas etapas de cuarentena, cierre de colegio, etapas de transición, etc. Hicimos un análisis primero por macrozona de la ciudad, para la zona centro, norte, oriente, poniente, sur y suroriente. Ustedes ya conocen esa zona. Una de las cosas que encontramos fue que donde mayor reacción hubo a la cuarentena fue en el sector oriente, que sabemos que es el sector de mayores ingresos, con mayor tasa de motorización. Eso puede explicar, ¿no es cierto?, el hecho de que el impacto sea mayor. Aquí está cómo ha evolucionado la pandemia hasta ahora. Esto lo saqué hoy día, sigue más o menos estable. Esperemos que se mantenga así. Y acá está cómo ha ido evolucionando la movilidad observada en transporte público. Acá tenemos en azul el año 2020 y en naranjo el año 2019. Se puede ver que los cambios son drásticos, ¿no es cierto? Ahora, si analizamos la distribución horaria de los viajes, es muy impresionante. Acá el rojito naranjo es la primera quincena de marzo y el amarillo es la primera quincena de junio de este año. Una de las cosas que se puede observar es que la punta mañana y la punta tarde son mucho más suaves. La punta del mediodía, de hecho, desaparece. La punta tarde se adelanta un poquito, así que además de haber esta muy drástica disminución de los viajes en transporte público, también
cambia el perfil horario de los viajes. También se observaron cambios en la distancia recorrida. Aquí si miramos los viajes entre las 4 y las 10 de la mañana, que es como el viaje de la punta mañana, se puede ver que hay zonas de la ciudad donde aumenta la distancia recorrida y otras zonas donde disminuye la distancia recorrida. En general, en los sectores oriente y suroriente, la distancia recorrida aumentó y en los sectores sur y poniente disminuyó. También se observaron cambios en el número de transbordo. Estos cambios son distintos por zona de la ciudad. Aquí se puede ver tanto para los viajes cortos como para los viajes largos, ¿no es cierto? Cómo disminuyó el número de transbordos. Bueno, y los datos nos permitían analizar con detalle las diferencias entre las comunas en cuarentena y las comunas sin cuarentena. Y para eso elaboramos un modelo que se llama un modelo de diferencias en diferencia, que acá tiene los valores que encontramos. Hay un intercepto de 159.000, 159, estos son los viajes por cada 1.000 habitantes, y lo que podemos ver acá que en las comunas en cuarentena, cuando una comuna entra en cuarentena, los viajes por cada 1.000 habitantes disminuyen en 14,23, y ese efecto se va reduciendo en un 0,16 por cada día adicional que la comuna está en cuarentena. Bueno, en síntesis, hemos observado en nuestro estudio que hay una reducción de viajes en transporte público del 80% global. La reducción es mayor en el sector oriente y menor en las zonas sur, poniente y norte. Observamos un cambio en la distribución horaria de los viajes, desaparece la punta del mediodía, se adelanta la punta tarde. También observamos un cambio temporal en la partición modal. Esto no les mostré imágenes, pero en abril observamos que baja el uso de metro en mayor medida que bus y metro, y a partir de mayo se vuelve a la partición modal original. Bueno, de aquí está el resultado que les comenté, ¿no es cierto?, del modelo, que la cuarentena tiene un impacto inicial de reducir en 14,23 viajes por cada 1.000 habitantes, y este efecto va disminuyendo en 0,16 por cada día que la comuna sigue en cuarentena. Conclusiones que nosotros sacamos de este análisis, bueno, la primera es que las herramientas basadas en datos tienen una amplia gama de aplicaciones posibles, permiten mejorar la operación y la gestión de los sistemas de transporte, permiten ayudar en la planificación de la ciudad y permiten estudiar el efecto de medidas de distinto tipo, como por ejemplo el efecto durante el periodo de pandemia. Después acá, bueno, tengo una lista con los artículos que hemos publicado de esta investigación, pero ahora me gustaría mucho escuchar si tienen preguntas que compartir conmigo. Marcela, gracias por la presentación, tremenda presentación. No sé si está Gabriel por ahí para leerte las preguntas. Ahí está Gabriel. Sí, gracias Marcela. Si quieres tú administra las palabras, Alejandra. Sí, puedo ir leyendo yo entonces. Sí. Pregunta la primera persona, la Lisette, pregunta si Adatrap es un software libre, el que tú mostraste que está usando el Ministerio de Transporte. A ver, Adatrap es un software que fue desarrollado en la Universidad de Chile y fue registrada su propiedad intelectual. Este software fue licenciado de manera gratuita al Directorio de Transporte Público Metropolitano. Ahora, no sé si tiene sentido hacerlo software libre, porque para que Adatrap funcione se necesitan esos datos, y esos datos son de propiedad del Ministerio de Transporte. Perfecto, sin los datos no funciona el programa. Daniel Fernández pregunta si han revisado o complementado los diversos estudios de movilidad de este año 2020 con el monitoreo de celulares, la UDD con Movistar y si nosotros con Entel. Sí, los hemos estado mirando. Es distinto lo que se observan en los datos de telefonía celular que lo que se observa en transporte público, así que ahí nos parece que es interesante hacer ese análisis.
La caída que se observa en transporte público es mucho más brusca que la que se observa en la movilidad en general, lo cual nos indica que las personas han estado prefiriendo otros modos de viaje. Perfecto. Tenemos a Vanessa Burgos, que pregunta si post pandemia y por efecto del teletrabajo se mantendrá la reducción de viajes en buses. ¿Qué se puede esperar? Claro, esa es la gran pregunta. Y también qué podemos hacer para evitar que se reduzca drásticamente o que se deje de usar transporte público. Y yo creo que ahí, bueno, eso tiene que ver con las políticas que se tomen, lo que se haga para garantizar que los viajes en transporte público sean seguros. Yo decía al inicio, ¿no es cierto?, que el viaje en transporte público no tiene por qué ser más riesgoso que estar en la oficina o ir a realizar un trámite si es que se toman todas las medidas adecuadas de precaución. Pero por otro lado es comprensible que las personas tienen susto, la gente tiene miedo de usar el transporte público. Así que eso va a depender, bueno, de las decisiones que tomen las personas y de las decisiones de política que se tomen y las medidas que se tomen para reducir el hacinamiento, cosas como, no sé, pues modificar los horarios de entrada, cosas en las que se ha estado trabajando. Hay gente que está trabajando en eso. Gracias, Marcela. Leonardo Triviño nos pregunta, viendo estos resultados de movilidad, ¿es viable entonces implementar los horarios diferidos para educación, estudio y otros, que es lo que tú comentabas recién? Claro. Bueno, si ustedes vieron el gráfico que yo les mostré de la distribución horaria de la primera quincena de marzo tiene unas puntas muy marcadas, que son puntas donde se suman absolutamente trabajo y estudio. Y eso es algo que podría separarse, eso es algo que se viene discutiendo por años, y no se ha logrado todavía, ojalá ahora se logre. Por ejemplo, es comprensible, ¿no es cierto?, que los estudiantes de enseñanza básica tengan horario, no sé, pues a las 8 de la mañana, porque los padres en general los van a dejar y después se van a sus trabajos. Pero los estudiantes de enseñanza media podrían entrar a las 10 de la mañana, y yo creo que los adolescentes estarían felices con tener un par de horas más de sueño. Los universitarios también. Se pueden modificar los horarios de entrada. Algo se ha hecho, algo se logró con una mesa que hubo de trabajo sobre esto, de por ejemplo en el sector público, definir en vez de un horario fijo de entrada, definir un rango de horario. O sea, es decir, no sé, porque yo no entro a las 9:30, sino que entro entre las 9 y las 10. Y algunos llegaron a las 9 y otros llegaron a las 10 y otros llegaron a las 9:17. Y bueno, después eso por supuesto se traslada hacia la salida en la tarde. Pero ese tipo de cosas pueden mejorar la eficiencia del sistema al achatar las horas puntas. Eso es un problema importante. Lisette León pregunta que si han incluido en sus estudios o evaluaciones la diferenciación de uso movilidad por género. Claro, en el estudio que hacemos con las transacciones no podemos, porque nosotros no sabemos si la tarjeta es de hombre o mujer, solo sabemos que es una tarjeta. Pero sí lo hemos observado en los datos de la encuesta origen-destino, y se observan diferencias significativas en los patrones de uso de tiempo. También hay investigaciones muy interesantes que se han hecho. A mí me gustan mucho los estudios que hace la profesora Paola Girón de la Facultad de Arquitectura, que hace análisis de etnografía y acompaña a las personas en su viaje, y encuentra que los viajes de las mujeres en general son mucho más complejos. Las mujeres asumen un montón de responsabilidades adicionales a simplemente el trabajo, ¿no es cierto? Y su rutina diaria implica ir a dejar a los hijos donde la suegra o donde la mamá, ¿no es cierto?, para que se los cuide, después irse al trabajo, después pasar al supermercado, una serie de cosas, de actividades más complejas. Esperamos que eso se vuelva más igualitario y que después ya no haya diferencias y a hombres y mujeres nos toquen nuestra cuota de esas otras cosas que alguien tiene que hacer, ¿no es cierto? Pero hasta ahora en los estudios que se han hecho sí se han observado esas diferencias. Gracias, profesora. Fakes pregunta si se ha podido extrapolar situaciones de hacinamiento según horas y cantidad de buses circulando. Claro, no sé si extrapolar, pero sí se ha podido observar lo que mencionaba yo del apelotonamiento de buses, tiene un impacto brutal en hacinamiento, porque si resulta que el ejemplo que yo les daba de un caso en que pasan un servicio que tiene una frecuencia de 6 buses a la hora,
Si ha pasado una hora y no ha pasado ningún bus, ese bus que llegue va a venir lleno, ¿no es cierto? Porque ya en los paraderos anteriores ya había ese gap, ¿no es cierto? Ese intervalo largo en que no había pasado ningún bus, la gente se va subiendo a ese bus, y yo a lo mejor voy a estar desesperada por llegar a mi casa o a mi trabajo y me voy a subir igual a ese bus aunque esté asignado, y después van a venir otros buses más adelante que van a venir prácticamente vacíos. Eh, entonces eso es un problema grave. Nosotros tenemos modelos bus a bus de perfil de carga que permiten estimar cuál es el perfil de carga en cada uno de los vehículos. No sé si eso se puede extrapolar, pero sí se puede observar y se puede modelar. Claro. Daniel Fernández pregunta si han presentado propuestas para visualizar los impactos en aumentar o no la frecuencia del transporte, considerando la densidad de pasajeros en el transporte público. Hay colegas míos que han hecho eso. Claro, es súper interesante analizar, en el fondo, son herramientas que te permiten después tomar decisiones, ¿no es cierto? Se ha estado discutiendo desde hace un tiempo el impacto que tiene en la calidad de servicio el hacinamiento. No es lo mismo viajar en un bus con espacio que viajar en un bus hacinado. La experiencia de viaje es completamente diferente, y hay colegas que han estado estudiando eso para intentar cuantificarlo y poder incorporarlo en los modelos que permitan tomar decisiones de cuál es la frecuencia óptima considerando ese efecto. Ahora, en el contexto de COVID, eso es más relevante todavía, porque el hacinamiento, ¿no es cierto?, significa un mayor riesgo. Y ahí hay otros colegas que han estado haciendo algunas simulaciones de cuántos vehículos adicionales se necesitaría incorporar al sistema para poder reducir significativamente los niveles de hacinamiento. Leonardo Triviña pregunta si es viable implementar recorridos por tramos y que no se cruce la ciudad de punta a punta. Así se evita el apelotonamiento, ya que luego vendrán los buses vacíos, que es lo que tú comentabas anteriormente. Divertido, porque lo que dice Leonardo es un poco lo que se hizo cuando se pasó del sistema antiguo al sistema que tenemos ahora. Nuestro sistema actual no es un sistema de punto a punto, de puerta a puerta, ¿no es cierto? Es un sistema donde tú haces transbordo. Yo les mostré ahí en promedio, creo que eran 1,3 etapas por viaje, ¿no es cierto? Es decir, hay un porcentaje importante de los viajes, 1,6 parece que era, porcentaje importante de los viajes que son con transbordo. El hacerlo más de esa manera, más con transbordo, tiene ventajas y desventajas, ¿no es cierto? Porque el sistema que tenía, el sistema antiguo, probablemente a nadie acá o muy pocos les tocó vivir las micro amarillas. Las micro amarillas efectivamente te llevaban desde casi cualquier parte de la ciudad hasta casi cualquier parte, pero tenían un problema, que yo tenía que esperar una hora para que pasara la micro que me servía, porque era un recorrido específico el que me llevaba, ¿no es cierto?, de ese punto a punto. La ventaja de un sistema con transbordo, que tiene los transbordos involucrados por diseño, donde yo no tengo que pagar un doble tarifa, ¿no es cierto?, y donde están diseñados estos, inicialmente se partió con esta estructura de troncal alimentador, es que yo tomo cualquier bus y después conecto para llegar a mi destino específico. Ahora, los transbordos tienen costo, y eso también se ha estimado, también hay modelos, y se supone que el costo del transbordo equivale a más o menos 10 minutos de viaje, 10 a 12 son las estimaciones que yo he visto. Minutos de viaje significa el hecho de transbordar, es una molestia para los usuarios. Así que, claro, efectivamente uno a veces se imagina que se podría optimizar esto completamente y no tener buses que vayan a medio carga o a un cuarto de carga, pero eso tiene costos para los usuarios, y en definitiva puede significar que esos usuarios dejen de usar transporte público. Si se deteriora la calidad de servicio, hay una pérdida de usuarios, pierde atractividad al sistema. Oscar pregunta que si los estudios incluyen las grandes ciudades como Antofagasta, Valparaíso, Concepción y Temuco. A ver, los estudios que se mencionaban de Entel, ¿no es cierto?, esos de telefonía, sí,
En el caso de lo que yo les mostré hoy día, que es con datos de la tarjeta VIP, eso solo está disponible en Santiago. No lo hemos podido aplicar en otras ciudades porque no hay la misma disponibilidad de información de GPS de los buses y de validaciones de tarjetas para poder aplicar esta herramienta. Así que esperamos que a futuro se implemente y ahí sí poder utilizarlo. Vanessa Burgo nos pregunta si el modelo permite analizar estructuras tarifarias distintas, digamos no planas, tipo de buses u otros esquemas que permitan estructurar modelos de negocio. Claro, los datos permiten desarrollar ese tipo de modelos, y de hecho hay colegas que están analizando eso. Yo acá el modelo que yo les mostré es un modelo que lo único que hace es estudiar el efecto de las restricciones, ¿no es cierto?, a la movilidad en las validaciones de transporte público o en los viajes de transporte público. Pero hay otros colegas que han estado trabajando en ese tema de analizar distintas estructuras tarifarias y por cierto, está toda la información disponible para poder analizar, desarrollar esos modelos y analizar el impacto. Creo que no tenemos más preguntas de la audiencia. No sé si alguien quiere hacer la última pregunta, podemos abrir el micrófono. Hay una manito que pueden levantar. Muy ilustrativa tu charla, Marcela, se agradece mucho. Gabriel. No, bueno, no sé si no hay más preguntas. Yo creo que ha sido una tarde tremendamente interesante. El tema es apasionante, ¿ah? Porque tiene connotaciones sociales muy grandes. Eh, la posibilidad de diseñar bien o mal, o si nos equivocamos, en realidad un transporte público tiene obviamente connotaciones bien grandes. Lo del Transantiago, bueno, fue bien polémico. Y yo quería preguntar ahí tu opinión, Marcela, después de todos estos años, en retrospectiva, ¿qué opinas tú de este cambio que mencionaste justamente? Yo viví las micro amarillas y me iba colgando de un lugar a otro justamente porque la micro pasaba llenísima y lograba llegar al liceo de esa manera. Pero ¿cuál es tu visión de este cambio que se produjo de las micro amarillas al Transantiago y cómo ha evolucionado el Transantiago eh, a tu modo de ver en estos años, digamos, en todos estos años? Mira, mi opinión, Gabriel, es que efectivamente el sistema de las micro amarillas que tú lo viviste no era un buen sistema, tenía muchos problemas. Hay gente que lo recuerda con nostalgia porque tenía ciertas ventajas, pero la verdad es que era un problema, era un sistema mal evaluado, que funcionaba mal, donde no había buenas condiciones laborales para los trabajadores, a los estudiantes recibían un trato muy malo, tenía muchos problemas. Ahora, cuando se diseñó este sistema Transantiago, yo creo que se planteó una buena función objetivo, se hizo un diseño, ¿no es cierto?, donde la función objetivo estaba bien, pero se le impuso una restricción. Y esa restricción era que el sistema tenía que cubrir costos, que no tenía que recibir subsidios. Y yo creo que ese problema no tenía solución factible. Entonces lo que se llegó con ese diseño fue a un sistema donde se pasó de prácticamente 11.000 buses que habían en el sistema de los buses amarillos a 4.500. Y con eso pasó lo que pasó, ¿no es cierto?, que la gente estaba desesperada en las calles, que no podía llegar a ninguna parte, fue un desastre, y finalmente se tuvo que aumentar la flota, aumentar la cantidad de buses, se dio subsidio. No es factible tener un sistema con buses más nuevos, con buenas condiciones laborales para los trabajadores, con contratos, etcétera, si no tienes cómo financiarlo. Había que financiarlo de alguna manera. Los sistemas de transporte público en todas partes tienen subsidio. Es natural, está justificado económicamente porque generan externalidades positivas, así como está justificado económicamente poner tarifas de tarificación por congestión a los automóviles particulares. Así que, bueno, de las cosas importantes que logramos con la implementación de Transantiago es que se ordenó la estructura empresarial, se implementó el sistema de pago con tarjeta, la tarifa integrada y el GPS de los buses que permite monitorear el sistema y le da muchísimas herramientas al regulador.
se democratizó el metro también, porque antes el metro era percibido como un modo de transporte que era solo para los ricos, era para los que vivían cerca de una estación de metro, porque si no, había que pagar doble tarifa. Tú tenías que pagar la micro primero y después pagar el metro. Entonces, el metro, que era infraestructura construida con recursos de todos los chilenos, se usaba muy poquito. Y cuando se integró al sistema Transantiago, bueno, de hecho uno de los problemas que hubo al inicio, ¿no es cierto?, era que se llenó el metro y los niveles de hacinamiento sobrepasaron absolutamente lo razonable. Ahí también hubo que hacer varias cosas para lograr aumentar la frecuencia de los trenes, aumentar la capacidad del metro. Yo te diría que hoy día nuestro sistema de transporte público es un sistema que sirve bien a un porcentaje significativo de los usuarios. Tuviste algunos números que yo les mostré al principio, ¿no es cierto? Hay un porcentaje muy importante de los viajes que tienen tiempos de viaje razonables. Hay un porcentaje significativo de los usuarios que reciben buena calidad de servicio, pero tenemos esas colas de la distribución, que es lo que tenemos que mejorar, ¿no es cierto? Todavía hay servicios, hay sectores de la ciudad con servicios muy hacinados, todavía hay pares de origen-destino donde los viajes son muy largos. Ahora eso es parte culpa del sistema de transporte, pero también parte culpa de la segregación en la ciudad. Nuestra ciudad se ha desarrollado con, no sé, construcción de vivienda social en sectores alejados de la ciudad donde no hay nada, donde no hay trabajo, no hay estudio, no hay supermercado, no hay nada. Entonces, esa gente está obligada a viajar largas distancias para cualquier cosa que quieran hacer. Entonces, los desafíos no hay que mirarlos solamente desde el punto de vista del transporte, sino que también desde el punto de vista de la localización de actividades, y yo creo que el Estado tiene una responsabilidad importante en la localización y construcción de vivienda social. Muchas gracias, Marcela. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quisiese realizar antes de ir terminando ya este conversatorio. Si no, bueno, agradecemos nuevamente a la profesora Marcela Munizaga. Como mencionábamos, ha sido una tarde sumamente interesante, un tema realmente apasionante. Y le agradecemos a todos y todas ustedes quienes han acompañado este conversatorio, uno ya de los últimos que tenemos programado en la Escuela de Posgrado y Educación Continua. Muchas gracias también, Alejandra, como siempre, por tu dedicación a programar, a organizar. Nos queda un conversatorio más. Nos queda uno más, así que las esperamos en la próxima semana, ¿no? ¿Qué Próxima tema es? semana. Luisa Pinto con geología. El apasionante mundo también de la geología. Así que, profesora Marcela, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos y muchas gracias a la audiencia. Sí, la audiencia muy, Chao. muy fiel. Que va a quedar grabado, si alguien lo necesita por correo electrónico me lo puede solicitar, así es que... Perfecto. Muchas gracias. Muy bien, chao. Chao, chao. Gracias.